Y me llama mucho la atención del el nombre que se le puso a este módulo que dice el poder de tres, porque como bien lo mencionó Devani, el 3 es un número que tiene muchas funciones, ¿no? Sobre todo como la triada. Y aquí podemos ver en esta imagen que está por debajo del nombre del poder de tres, los tres elementos que componen el fuego, el agua y el aire. Entonces, vamos a suponer, porque pues bueno, no somos los creadores de Healy, pero vamos a suponer que lo que quiere decir este nombre, el poder de tres, es como la fuerza que tienen los tres elementos. La fuerza que se puede, vamos a decir, como materializar cuando un cuerpo está equilibrado con los elementos base, ¿no? Que en este caso son los que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, es más que nada eso, por eso el nombre del poder de tres, que en realidad este módulo lo que trata es dar ese equilibrio de la fuerza de lo que el cuerpo requiere en tres secciones y vamos a ir viendo cómo se representa. Para empezar, un poquito a hablar del poder de tres, pues bueno, es lo que les venía comentando, o sea, como la fuerza, la importancia, el valor que tienen los tres doshas. Doshas quiere decir como tres componentes, tres fuerzas o tres energías que en esta corriente de la medicina ayurveda son vitales para un ser humano. Aquí vamos a resaltar que es Pitta, Vata y Kapha. Y estas energías, como les comento, gobiernan todas las funciones físicas y mentales del cuerpo humano. Entonces, cada persona tiene una combinación única. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener más Vata que Pitta y Kapha, o alguien puede tener más Pitta que Vata y Kapha. Esto va a ser básicamente de acuerdo a la genética y al origen de la persona. Entonces, estos tres doshas lo que hace es que puedan de cierta manera definir la personalización de un usuario y obviamente el tener un exceso de uno o tener un desequilibrio del otro, pues va a ser clave para poder definir las personalidades de la gente, ¿no? Por eso es que a veces conocemos a personas que de repente son muy pacientes, otras que son más aceleradas, otras que son más pacientes de lo habitual. Entonces, tiene mucho que ver con estos tres doshas que aparecen aquí, porque eso es lo que condiciona básicamente la personalidad y los estados físicos que un usuario puede tener. Y bueno, aquí mismo también nos dice que determinan la salud y el bienestar individual. Ahora, el origen ancestral, perdón, del poder de tres básicamente nació en las culturas antiguas. Gran parte de esto se reatribuye que es una corriente de la India y en la información que estuvimos ahí revisando que decía que aproximadamente casi tiene más de 5,000 años. Y aquí, por ejemplo, nos dice que hace más de 2,500 años los filósofos griegos perdón, decían que el 3 es armónico. ¿Qué quiere decir esto? Que el 3 es un número que puede tener diferentes representaciones, pero que siempre tienen que ir unidos. Entonces, por ejemplo, 1, el principio, 2, el conflicto y 3, la resolución. Entonces, también el 3 representa el nacimiento, la vida y la muerte, el pasado, el presente y el futuro. Y ahorita vamos a ir viendo qué otras cosas de 3 van a irse aquí en esta trilogía, que la verdad es algo que a mí me sorprendió mucho porque nunca lo había visto de esta manera, o sea, de cómo se representa casi la mayoría de las cosas en las que el ser humano vive en tres formas, o sea, tres secciones. Y este es un principio universal que aparece en las tradiciones más antiguas de la sabiduría, la salud y la espiritualidad. Otra vez, nuevamente, volvemos a ver una triada. Esto básicamente se basa en una idea de la armonía y el equilibrio verdadero surgen cuando se integran tres fuerzas complementarias, que fue lo que les comentaba yo al principio. Estas tres fuerzas, al final del día, si no existiera el agua, pues bueno, entonces
muy probablemente pues el ser humano no tendría esa capacidad de vivir, ya que un 70% de un 60-70% el cuerpo es de agua, entonces necesitamos siempre estar hidratados. Hace un tiempo estaba yo escuchando que decía que el ser humano puede tardar hasta 7 días sin comer, o sea, sin comer comida sólida, y es creo que lo más que puede vivir, pero de agua creo que solamente puede tardar 3 días, sino ya, o sea, puede ya caer en una deshidratación y bueno, ya de ahí ya es más complejo, ¿no? Entonces, para que tengamos esta conciencia de empezar a abrir de que cómo juegan los elementos en nuestra vida, y esos elementos obviamente se van a traducir a partes físicas del cuerpo, ¿no? Al final del día, cada elemento hace una función y esas tres fuerzas son las que pues complementan a la humanidad hoy en día. ¿Dónde nació el origen del poder de tres? Pues básicamente el número 3 tiene como significado espiritual y energético profundo, ¿no? En la Ayurveda, pues es es Vata, Pitta y Kapha, que son las tres doshas, las tres energías que rigen una estructura de un ser humano. Después está el cuerpo, la mente y el espíritu como una unidad esencial, es decir, el ser humano es tres, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, y eso es como que lo integral de una persona, que cada vez más lo estamos viendo presente, gracias a Dios, y que cada vez la gente, yo empiezo a ver como esta conciencia de que ya no solamente se centra en lo físico, sino que también ya se integran las emociones, también ya se integra la espiritualidad, esa fuerza interna que de cierta manera genera la voluntad y posteriormente hace surgir las acciones del ser humano. Y poco a poco esto se va, como quien dice, implementando, ¿no? Que el 3 va surgiendo como esta base de estructura que se tiene que llevar. Después es el nacimiento, la vida y la muerte como un ciclo universal y las religiones como Trinidad, Trimurti y triadas egipcias. Entonces, ahí podemos estar viendo cómo el 3 desde hace, ahora sí que vámonos hasta el principio, como siempre estuvo presente, ¿no? De ser 3. Y yo ayer pensaba, wow, el 3 está en todas partes, porque, por ejemplo, cuando uno es hijo o cuando está, pues, el papá, la mamá y el hijo, ¿no? O los hijos. Y cuando eres papá y mamá, pues eres la mamá, o sea, en una familia, ¿no? Como por ejemplo en este caso, que es la esposa, el esposo y los hijos. Este, y si empiezan ustedes a atar en las relaciones que tienen, siempre o sea, las triadas van a ser tres. Por ejemplo, en los amigos, tú y la amistad. El amor, la pareja, tú y el amor. Entonces, este 3 al final del día es como un ciclo que permite ver, ¿no? Como desde si hay un desequilibrio, ¿cómo puedes equilibrarlo? Dónde, dónde puedes nutrir esa fuerza para que ese círculo, para que esa fuente, como lo que estamos viendo aquí en pantalla, surja, ¿no? Que pueda ser como un ciclo. Después está el simbolismo, ¿no? El 3 es el primer número que forma un triángulo, la figura más estable. Digo, ahorita no vamos a hablar de figuras geométricas en cuestión de la geometría sagrada, pero por ejemplo, todos sabemos que el triángulo es una figura muy especial, es una figura que se mantiene un equilibrio porque pues los lados de un triángulo son es como muy perfecto, ¿no? Entonces, y luego es lo que dice aquí, es la figura más estable, ¿no? Es como tiene una base sólida y después las dos pendientes que se unen y que forman, ¿no? Como ese equilibrio, ¿no? Como la base y luego lo que lo une. Y al final del día, pues todo se compone como lo sólido. Si la parte de abajo su fuera más corta, pues bueno, obviamente las extremidades tienen que encogerse, pero, y esto lo podemos traducir a la parte de la vida humana, si nuestra base no está sólida, pues obviamente las pendientes o lo que está a nuestro alrededor no va a poder tampoco tener esa estabilidad. Por eso la importancia de los sólidos, si lo traducimos a un triángulo, nosotros somos esa parte sólida. Entonces, si nosotros no tenemos esa base y esa solidez centrados o fijos en donde quiera que sea nuestro lugar,
probablemente lo que está a nuestro alrededor, que conforma esa pendiente para hacer esa figura estable, pues no va a tener el resultado que nosotros buscamos. Posteriormente está la naturaleza, que lo vemos como tríos, el sol, la tierra, la luna, o las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. La psicología, nuestro cerebro gosta de patrones de 3 porque son fáciles de recordar y dan sensación de cierre. Por eso en discursos, chistes o anuncios se usan listas de 3 cosas. Y si se dan cuenta, siempre cuando hacemos, no sé, un Willish, es siempre como 3, dime 3 cosas o priorízame 3. O la mayoría de nosotros siempre el 3 lo saca como, bueno, déjame, pongo 3 cosas para recordar, o dame tus 3 prioridades, o dime tus 3 no negociables. O sea, ¿por qué? Porque el cerebro hace que esto sea fácil de recordar, sea fácil de traerlo al campo, y también da como una sensación de esto es mi prioridad. O sea, estas son las prioridades. Puede haber muchas, pero estas 3 son las fundamentales. Ahora, ¿por qué el 3 tiene una fuerza especial? Hay una ley de 3 veces 3, que significa que todo lo que hagas, bueno o malo, te devolverá multiplicado por 3. Entonces es como un boomerang, ¿no? Es como algo que es como un ciclo, que se ve que das y luego regresas, ¿no? Es como esta serie de lo que sea que nosotros estemos haciendo el día de hoy, o lo que sea que nosotros nuestras acciones siempre van a tener una fuerza, nuestras acciones siempre van a tener una reciprocidad. Entonces, todo está en la intención en la que uno haga las cosas, y todo está en la intención, y todo está también en la forma en la que uno haga las cosas. Todo el tiempo nosotros estamos, vamos a decirlo como ahorrando, ¿no? Por ejemplo, imagínense que todo lo que ustedes hacen va a una cuenta de ahorros. Entonces, todo tradúzcanlo como las cosas que aportan y las cosas que no aportan. Entonces, siempre estamos aportando o siempre estamos sacando de esa cuenta. Si ustedes la mayoría de las veces están aportando, y aportando significa en cómo contribuyen mis acciones a un colectivo o hacia lo que quiero, pues bueno, podremos ver que se nos va a devolver y multiplicado por 3. Pero si al contrario estoy quitando a esa cuenta, pues vamos a ver también que se nos volverá multiplicado por 3, ¿no? Entonces, es como esa de cómo se puede interpretar. Puede haber muchas más, pero eso es como una forma en la que uno puede empezar a tener más conciencia de las cosas en las que está haciendo, ¿no? Y obviamente a que esto es constancia, y obviamente esto también tiene que tener como esa reciprocidad de también ustedes sentirse de una manera en la que se va a devolver. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno, les decía yo en alguna clase, ya cuando uno ya empieza a conocer de esto, ya le piensa más en las cosas que dice, en las cosas que hace y en las cosas que siente, ¿no? Porque se sabe que se tiene un impacto, y es difícil, ¿no? Es difícil ya ahora sí hacerse como que loco. Entonces, si envías energía positiva, se te regresará más fuerte, y si energía negativa también. Y ahora, a veces el hecho de que digas, bueno, esto no se me regresó a mí directamente, eso también puede y se da, es común que se dé, que a veces si nosotros no lo corregimos, habrá alguien más que sí lo puede corregir. Y ese alguien más, pues bueno, es la descendencia que viene detrás de uno. Entonces, el 3 representa algo completo, el principio, el medio y el fin, y es como una estructura natural que hace que las cosas se sientan equilibradas. En la vida real lo vemos en expresiones como a la tercera va la vencida, o todo viene por 3, buenas o malas noticias. Y esta frase que dice a la tercera va la vencida, ¿no? Esta frase para mí es muy reconocida, porque siempre intentamos intentarlo como 3, ¿no? Y ahorita que tenemos esta cuenta de que, wow, o sea, siempre las cosas no nos damos a la primera, no es como que la segunda y luego dices, la tercera es la vencida, ¿no? Como que todavía esa vencida, esa acción es como, todavía hay una oportunidad más. Y puede ser también como una creencia limitante, a lo mejor no es que la tercera sea la vencida, sino que digamos que todavía en la parte 3 uno hasta le mete más impulso a las cosas, ¿no? Y por eso muchas veces hasta la tercera a veces se logran las cosas. Y no quiere decir que porque la tercera la vencida, pero nosotros a veces
cuando hacemos una acción, vemos qué áreas de oportunidad tenemos, volvemos a intentar, vemos qué otras áreas de oportunidad tenemos y después esas 2 áreas de oportunidad que teníamos, que no habíamos visto o previsto cuando hicimos la primera, en la 3 ya se unifican y se hace un complemento, o sea, se hace un ciclo. Por eso es esta parte del poder que tiene la fuerza, ¿no? El 3. Y esta clase no es de numerología, pero es importante que entiendan un poquito de raíz de cómo juega este 3 para que posteriormente sepan hacia dónde o cómo se van a utilizar las aplicaciones del poder de 3. ¿Por qué se dividen en 3 grupos Healy? En Healy se dividen en 3 grupos las aplicaciones. Son 9 aplicaciones. No sé si ustedes ya se habían dado cuenta que este módulo está integrado por 9 aplicaciones en total. Y estas trías funcionales permiten abordar al ser desde 3 planos complementarios. Primero, reequilibrio emocional e inmunitario, lo urgente. Este es el grupo 1. Después, el grupo 2, vitalidad y energía clásica, que es lo estructural. Y después, grupo 3, ayurveda digital, lo profundo y lo constitutivo. Algo que me pareció muy interesante de la ayurveda es que decía ahí cuando estaba estudiando esto, decía que la ayurveda, a diferencia de la corriente alópata, no se fijaba tanto en el síntoma, sino en los estilos de vida de prevención, ¿no? O sea, en todo lo que puede prevenir un desequilibrio en los doshas y la manera en la que se puede regenerar. Entonces trae este mood de cuerpo, mente y espíritu, pero asimismo trae un estilo de vida. Es como si se diera vamos a decirlo de esta forma, como un instructivo de cómo se debe de mover una persona de acuerdo a la personalización de sus doshas, ¿no? De acuerdo a los doshas que tiene más digamos, en una prioridad en su cuerpo. O sea, alguien que tenga un exceso de pita, pues obviamente aspectos que desarmonicen la pita, pues en un consumo inadecuado, pues obviamente va a tener un efecto, ¿no? Como lo que decía la ley. Entonces, aquí lo importante de esto es como saber en dónde uno o qué excesos tiene uno para tratar de darle la vuelta a esos alimentos, a esas sensaciones, a esos pensamientos o a esas actividades que pueden seguir desencadenando ese exceso, ¿no? De por sí nosotros ya somos, a lo mejor ya estamos tocados por esa dosha y todavía aumentarle más va a dar un efecto que pues no va a ser del todo positivo para la persona. Cada grupo actúa como una capa de armonización. La primera capa estabiliza y protege. ¿Por qué creen que estabiliza y protege? Porque lo que va a hacer la primera capa es de cierta manera dar como esa fuerza para poder centrar y para poder como aplacar y al mismo tiempo proteger a la persona de sí mismo, ¿no? O sea, de sus mismos hábitos, de sus mismos pensamientos, de sus mismas relaciones que tiene. Y obviamente posterior va a pasar a la capa 2, que lo que va a hacer la capa 2 es limpiar y fortalecer. ¿Por qué limpiar y fortalecer? Pues porque es necesario deshacerse de lo que ya no necesitamos para que lo demás pueda surgir. Una salud o un estilo de vida equilibrado no puede desarrollarse en un ambiente o en un cuerpo que esté sucio. Entonces, o lo tiene que fortalecer, lo tiene que limpiar y después lo tiene que fortalecer. ¿Y limpiar por qué? Porque al final del día, si nuestro cuerpo está limpio, todo lo que ingiramos, y no hablo de comida nada más, hablo de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que podemos presenciar en nuestro ambiente en relaciones, todo eso con un cuerpo limpio, con una mente despejada, obviamente nos va a fortalecer. Y lo que veamos que no nos fortalece, pues también va a ser como quien dice una invitación a elegir o no elegir. Y por último, nos pasamos a la capa 3, que es la armonización desde la esencia vital según tu tipo de energía dosha. Cuando ya se tienen las dos capas, lo que se hace es que, bueno, ya una persona que ya tiene una tendencia, que ya sabe, se siente estable,
se está haciendo la función de proteger, la función de limpiar y de fortalecer, vamos a ver cuáles son los doshas o cuál es la energía vital que se requiere para poder seguir equilibrándola. Porque ahorita si yo les digo, háganse un análisis del poder de 3, les van a aparecer programitas y les van a aparecer doshas y probablemente eso sea lo que ahorita ustedes tienen en tiempo real. Y hablando de que a lo mejor fuera la primera vez que utilizas el equipo, que es la primera vez que tú estás en este tema de entrar a la salud integral, pues todo esto es de acuerdo al resultado de cómo has vivido tu vida en los últimos años, ¿verdad? Entonces, lo que se busca aquí primero, bueno, vamos a desestabilizar, vamos a proteger, vamos a limpiar y fortalecer y ahora sí vamos a ver cuál es tu esencia vital, ¿no? O sea, desde una vez que ya se cumplió la capa 1 y 2, vamos a armonizar la esencia vital para saber en dónde están tus doshas desequilibrados y conocer cómo reestructurar o cómo nutrir esos doshas para que obviamente la persona pueda seguir con la vida que constantemente lleva, ¿no? Esta estructura progresiva se inspira en la filosofía antigua que venía al ser humano como una conjugación de 3 fuerzas primarias, que al equilibrarse pues genera bienestar integral. Si tan solo conociera las magnificencia del 3, 6 y 9, entonces podrías entender, entonces tendrías la clave del universo. Estos números son clave. Nikola Tesla siempre lo dijo, y hoy podemos estar viendo que nuestro equipo tiene estas frecuencias y que tiene digamos, estas triadas que al final del día lo que busca es esta clave, ¿no? Esta clave de estar equilibrados para poder, ahora sí como quien dice, jalar y llevarnos a los estilos de vida que pues cada uno de nosotros requiere para su propia evolución. ¿Qué son los 3 doshas? Vamos a entrar ya un poquito más a hablar de los programas. Y como les dije al principio, los 3 doshas son energías o humores que controlan cómo funciona el cuerpo y la mente. Y estos 3, todos nacemos con estos 3 doshas, pero algunos vamos a nacer con excesos de uno y obviamente desequilibrios del otro. Y esto es básicamente personalización, ¿no? Esto es de acuerdo a nuestra historia de vida, pues es como se va a ir relacionando. Por ejemplo, en Bata, y esto le pueden tomar captura para cuando le salgan en sus análisis, pero por ejemplo en Bata es como el viento, ¿no? ¿Cómo es el viento? Pues el viento puede a veces estar estático o el viento a veces puede moverse y levantar lo que sea, ¿no? O sea, es como una chispita, ¿no? Y cuando hay un desequilibrio de viento, pues es como un remolino. O sea, entonces maneja el movimiento y dentro de este movimiento entra la respiración, la circulación y los nervios. Entonces, si está desequilibrado, te sientes ansioso o con problemas digestivos. Eso es lo que es Vata. Entonces, si yo me hago un análisis de Vata y me hago un análisis en el poder test y me aparece Vata, es una invitación a que te veas cómo está el movimiento en tu vida. O sea, llevas una vida muy activa, cuántas horas de trabajo llevas, si tienes un horario de desconexión, si tienes una vida con la que te la pasas corriendo en el sentido de hacer, y que en algún momento se te olvida hasta la respiración. Porque si es así, pues bueno, aquí está el Vata, ¿no? Y los desequilibrios va a ser ansioso o con problemas digestivos. Y la ansioso, recuerden que la ansiedad va de muchos factores. O sea, la ansiedad es un estado también en el que las personas estamos viviendo en un futuro, ¿no? Por eso estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos centrados en el futuro. Y que no está mal, obviamente al final del día todo lo que está aquí nos ayuda, pero tenemos que tener un equilibrio, porque al final del día ese movimiento tan brusco, tradúzcanlo a viento, el viento brusco genera tornados, y los tornados obviamente pueden llevarse casas, así por más sólido que estén las cosas, puede arrasar con todo en un tornado. Entonces esto es como tradúzcanlo a su cuerpo, ¿no? Un estado, un exceso de Vata puede desequilibrar
más cosas y que ese futuro pues no llegue, ¿no? Recuerden que el futuro es el presente, como nosotros construyamos nuestro presente, va a ser nuestro futuro, y si nosotros no atendemos nuestra salud en un equilibrio con Bata, pues bueno, probablemente vaya a haber un futuro. Acuérdense de la regla de 3, o sea, de lo que hace, todas nuestras acciones se nos regresan en 3 veces. El Pita, como el fuego, controla la digestión, el metabolismo y la inteligencia. Desequilibrado, la irritabilidad, la acidez y las inflamaciones. Pita es uno de los programas que ahorita está teniendo mayor auge. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está inflamada. Inflamada hablo de forma, vamos a decirlo, de forma intestinal y también de forma física, ¿no? Hace poquito me fui a hacer un análisis, tuve la oportunidad de ir a hacer un análisis, y en el análisis me llamó mucho la atención parámetros físicos que me aparecieron, y tenía la oportunidad de, a través de mi piel, ver cómo estaba mi estado físico. Y vi, o sea, se puede percibir, fue algo muy impresionante para mí, porque yo digo, yo solamente veo lo físico, ¿no? Uno solamente ve la piel, ve los ojos, ve sus extremidades y ve lo físico, pero no podemos ver lo interno, o sea, internamente cómo está nuestro cuerpo. Yo por fuera me sentía y que dije, pues yo estoy súper bien. Y cuando llego y me hacen el análisis y puedo ver cómo está mi cuerpo por dentro, me sorprendí tanto que dije, wow, o sea, yo creía que estaba equilibrada, y la verdad es que no, la verdad era que no estaba tan equilibrada, pero me llamó mucho la atención que la persona que está haciendo el análisis, que es un profesional de salud, me dijo, mira, esto verde que se te ve dentro de tu piel es la inflamación. Dijo, pero no te preocupes, dijo, la mayoría de la gente que viene tiene esta inflamación. Y a mí me sorprendió mucho porque dije, la mayoría, o sea, ¿qué me está queriendo decir? Que si de 10 personas van, 2 están inflamadas. Digo, perdón, 8 están inflamadas. Algo así se me vino. ¿Por qué? Porque antes de mí estaba otra persona y yo escuché como algo similar que le dijo. Pero ahorita todos es una tendencia la inflamación por lo que consumimos, por el ritmo de vida que tenemos, por el estrés. Al final del día, una inflamación viene por un exceso de cortisol. Y se podía apreciar, pero me dijo, esto se puede equilibrar obviamente con prácticas de relajación, obviamente con alimentos, me dijo que promuevan a eso, y obviamente quitando ciertas cosas. Entonces, Pita es como un fuego. ¿Y cómo es el fuego? El fuego quema. El fuego quema y el fuego destruye, ¿no? Y es difícil apagar el fuego cuando el fuego agarra fuerza. ¿Por qué? Porque es una lucha de estar, yo he visto incendios, cuánto tiempo tardan en apagar los incendios cuando se hacen en zonas tropicales, ¿no? Que a veces tienen como un mes los incendios y están apagándolo y no se apaga y no se apaga y no se apaga. Así puede introducir Pita a su cuerpo, de un exceso o una inflamación desatada, pues difícilmente vas a poder, en un rebote o en una parte de ti en la que ya no se pueda controlar, pues el trabajo que vas a estar haciendo va a ser como el fuego, de estar echándole tinitas de agua y apagando. Entonces, por eso es tan importante controlar la digestión. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que nosotros consumimos es básicamente cómo va a desarrollarse ahora sí como que un 50% de nuestro cuerpo, ¿no? Los alimentos tienen muchísimo poder. Y por último, capa, que es como la tierra y el agua, da la estructura, la lubricación y la estabilidad. Esto es básicamente, se traduce a huesos y mucosas. Un capa desequilibrado, pues es lentitud, peso extra o resfriados. Van de la mano la mayoría, unas con otras, pero por ejemplo, aquí en capa, que también se ve mucho, últimamente a mí me aparecía mucho capa,
Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el tema que me aparecía capa era mucho por los huesos. Yo no entendía todavía que era capa, pero por ejemplo, ayer que estaba revisando la presentación, me estaba dando cuenta, dije, mira, los huesos, ¿cómo está aquí? ¿Y cómo se traducen los huesos? Como una estructura, como un movimiento. Si yo no tengo huesos fuertes, pues obviamente no voy a tener una estructura, no voy a tener un movimiento y difícilmente voy a poder hacer actividades de movimiento. Entonces, es importante también atender capa. ¿Por qué? Porque el, hay mucha senderismo actualmente y esto es por un desfase de capa, ¿no? Es un desfase de capa, es una lentitud, un peso extra o resfriados. Entonces, el senderismo lo que ha hecho es que obviamente el exceso de movimiento, un exceso de, a lo mejor de bata, genera obviamente un desequilibrio también en capa. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos ansiosos, voy a traducirlo a trabajo, y empezamos jornadas de trabajo de 7 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche sin parar, nada más como nuestra hora de comida y ya. Imagínense el exceso de movimiento del cerebro, de los ojos, de las manos, y estamos en junta y en esto y en lo otro, y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Obviamente van a llegarse a las 8 y no vamos a tener ni ganas de ir al gimnasio, no vamos a tener ganas de hacer movimiento, no vamos a tener ganas de, de salir, ¿no? De hacer algo que te genera pues que fuerza, ¿no? Como que estabilidad, como es como el agua, ¿no? Y la tierra que dice aquí que da estructura. ¿Por qué? Porque pues vamos a sentirnos tan cansados que lo que vamos a querer es dormir. Y lo hablo porque yo en algún momento lo viví. Entonces, ese exceso de bata obviamente produce un desequilibrio en la capa y ese desequilibrio en la capa se va a traducir a una lentitud, a un burnout, a un peso extra o a unos resfriados. Constantemente a estarse enfermando del sistema, ¿no? En el sistema inmunológico de gripe, esto. Conocí a personas que cada 15 días están enfermos de gripe o que tardan mucho tiempo para salir de un resfriado. Bueno, es por eso, porque hay un exceso de capa y porque, perdón, hay un desequilibrio en la capa. ¿Y por qué hay un desequilibrio en la capa? Pues bueno, aquí ya es donde empiezan las batas a hacer un juego por esta triada de, bueno, pues cuando hay un exceso de bata, obviamente va a haber un desequilibrio, ¿no? Si no tenemos esa fuerza de movimiento controlada, pues obviamente no vamos a tener esta estructura. Y así juegan un papel las tres. Ahora, cada persona nace con una mezcla única de estos tres tipos. Ejemplo, más bata que pita, que es como tu tipo de construcción. ¿A qué quiere decir esto? Imagínate que si, o sea, si por default tú ya naces con un exceso de bata y obviamente por eso estás en constante movimiento, porque pues ya esa es como que tu fuerza, ¿no? O sea, ya es como cuando alguien dice, hay personas que ya nacen siendo inteligentes o que ya nacen con ciertas habilidades. Entonces, tu habilidad ya es la capa. Ahora, perdón, la bata. Entonces, si todavía nutres esa bata con lo que lo potencializa, lo sigue potencializando, pues obviamente va a haber un exceso. Entonces, es como este equilibrio de qué padre que esté, pero también es estructurarse y obviamente ¿para qué? Para que los otros puedan funcionar, porque de nada sirve a lo mejor que estemos en el hacer y en el hacer y en el hacer. Y sí, justamente ayer escuchaba un audio de la carta de Steve Jobs, no sé si la han escuchado ustedes, pero esto es por un ejemplo que se puede traducir aquí. Steve Jobs, ya antes de morir, él se envió un email a sí mismo donde se los estoy parafraseando, pero yo les recomiendo que lo busquen en YouTube, está padrísimo ese audio. Eh, y donde él se envía una carta a sí mismo donde él dice, ¿no? Como que he logrado esto, he logrado lo otro, le puedo pagar al chofer para que me llegue acá, puedo tener una casa grandísima. Empezó a numerar todas las cosas físicas, y obviamente el lujo, ¿no? Dice, pero ahorita no le puedo pagar a alguien para que esté en mi lugar en esta cama. O sea, decía, no, nosotros hemos leído tantos libros, decía en la carta, pero no hemos leído el libro de la salud.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ahí es como donde uno puede ver de, bueno, sí, el exceso también a veces de movimiento, en algún punto el exceso, todos los excesos son malos, ¿no? Y en algún punto el exceso va a tener un tope y ese tope el cuerpo te va a decir o lo bajas o lo bajas, ya no hay vuelta atrás. Entonces, no hay que llegar a ese punto en el que el cuerpo diga o lo bajas o lo bajas, como lo que dice Steve Jobs. Ahorita no le puedo pagar a alguien para que tome mi lugar aquí. Entonces, es lo mismo acá. En sí, cualquier exceso de estos tres doshas, en algún punto, si tú no los controlas, ellos te van a controlar a ti. Y es tu cuerpo diciendo, ya, o sea, ya no se puede, o se equilibra o se equilibra. Es por eso la importancia de saber cómo funcionan estos doshas y cómo podemos estar nosotros desde nuestras oportunidades llevándolos en balance. Entonces, si uno domina demasiado o falta, surge la enfermedad. Vean. Healy y el poder de tres. Es un módulo que combina los tres grupos de programas, 9 en total, que son los que les decía, las 9 aplicaciones, inspirados en el sistema central de las tres bioenergías de la Ayurveda, las frecuencias universales clásicas y la necesidad de reequilibrio energético en tiempos desafiantes. Está diseñado para ayudarte a establecer el equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Solo necesitas usar programas 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes durante 9 semanas para notar cambios profundos y progresivos. Por ejemplo, en este escáner que está aquí, dice energético clásico, protocolo SAPER, reequilibrio, SOP de defensas y flora amigable. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí te dice, ¿no? De que está inspirado en tres aspectos. En el sistema de la Ayurveda, que son los tres doshas que vimos, las frecuencias universales clásicas y las necesidades de reequilibrio energético en tiempos desafiantes. Ahora, esto que está aquí de protocolo SAFER, el SOP de defensas y flora amigable entran en la sección de la necesidad de reequilibrio energético en tiempos desafiantes. ¿Por qué? Porque ahorita, en la actualidad, ¿cuánta persona ustedes no conocen que tiene temas intestinales? O sea, de verdad que yo me sorprendo porque todos tenemos un tema intestinal, ya sea gastritis, ya sea acidez, ya sea inflamación en el colon, ya sea estreñimiento, impermeabilidad intestinal, que le cae algo pesado, intolerancia, perdón, pero hay algo. ¿Cuántas personas? ¿Y por qué creen? Porque tenemos un estilo, nos hemos llevado unos estilos de vida muy desafiantes. Entonces, protocolo SAPER nos habla de una desintoxicación, de eliminar los parásitos. Las personas que tenemos parásitos, y digo tenemos porque no sé, ya tiene mucho que no me he hecho un examen de parásitos, pero yo creo que no tengo, pero al igual como quiera, los parásitos retrasan todo tipo de limpieza, afectan dentro de nosotros, nos hacen comer cosas que no son necesarias para nuestro día a día, ¿no? O sea, para exponenciar nuestras funciones. SOP de defensas y sistemas inmunológicos bajos. Enfermarse constantemente, sentir ese agotamiento, inflamación, dolor en los músculos, sentirse cansado, sentirse agotado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos, o sea, si esto, aquí te está diciendo, protocolo CEPER, si aquí te está dando un parámetro de que estás intoxicado, que es necesario hacer una limpieza, pues ¿por qué? Porque obviamente lo que tú ingieres, tu hígado no está tomando los nutrientes que deben de ser para llevarlos a las áreas de tu cuerpo. Por eso requieres un SOP de defensas, o sea, como quien dice, un shot, ¿no? Un shot de vitaminas, hagan de cuenta. Flora amigable, la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es clave hoy en día, es un tema que tiene mucho auge y es ¿por qué? Porque
¿cuántas personas no tienen cáncer de colon? El cáncer de colon es uno de los cáncer que no son ruidosos, o sea, simplemente ya lo tienes y a veces que ya estás invadido, ¿no? Totalmente, o sea, ya no es algo que es muy silencioso. Y el cáncer de colon proviene mucho de una inflamación en el intestino grueso, pues en el colon, y obviamente en el colon se centra la mayoría de las bacterias y lo que es la flora intestinal. Entonces, si las bacterias que están ahí no son del todo buenas y no ingerimos alimentos para que las bacterias buenas se sigan alimentando, pues obviamente las bacterias malas van a hacer su función y obviamente pues ya vimos cuál es el resultado, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, por eso les decía yo que es un protocolo y es un módulo que a mí me encanta porque está muy en tendencia, habla mucho, todo esto tiene que ver mucho que ver con la parte de la digestión y van a decir, y energético clásico y reequilibrio, que bueno, estos van en la parte de las frecuencias universales clásicas, así como la ley que les decía, la ley de tres, bueno, recuerden que así como hay leyes físicas, también hay leyes metafísicas, ¿no? Entonces, al final del día, si nosotros estamos en un estado en el que probablemente estemos en un estancamiento, pues obviamente necesitamos de esa ley física que nos ayude a movernos. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues al final nosotros estamos rodeados de un ecosistema. Y muchas veces esas leyes físicas las vamos a encontrar en la playa, en el mar, en los árboles, en lo natural, en el ecosistema. Y si no estoy yo llevándome a eso, pues obviamente me van a faltar frecuencias. Esto no quiere decir que, bueno, ya me lo doy y ya no hago nada de lo que tengo que hacer físicamente. No, 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 no. Es un shot que lo ideal sería que todos los días saliéramos a un parque, nos tardáramos ahí una hora y hiciéramos esa parte, pero yo sé que no lo hacemos, al menos yo hablo por mí, no lo hacemos del diario, lo hacemos a veces, pero si puedo yo con mi equipo dármelo y aparte potencializarlo yendo las veces que pueda, pues obviamente mi cuerpo va a tener un mejor resultado. Protocolo sugerido por 9 semanas. ¿Por qué 9? Porque está diseñado para permitir una transformación progresiva estable. Es decir, 3 semanas por grupo, tiempo suficiente para que el cuerpo y el campo de bioenergético integren los cambios. Frecuencia cíclica, lunes, miércoles y viernes, que permite el descanso e integración. Es decir, así como cuando uno va a un gimnasio que los lunes hace una parte del cuerpo y los martes hace otra. No se recomienda que si vas a trabajar lunes, no sé, la parte de brazo, el martes trabajes, vamos a decirlo como hombro. ¿Por qué? Porque al final del día es un mismo tren superior, o sea, se le denomina tren superior y tren inferior. Entonces, el mismo tren superior que trabajas un día y luego lo trabajas al otro día, y luego si el miércoles vuelves a trabajar otro día tren superior, no estás dejando esta área descansar y eso puede ocasionar una fatiga muscular. Y en vez de tener resultados de crecimiento de músculos, lo único que vas a tener es cansancio y obviamente dolor. Y si te duele tanto los músculos, pues no vas a poder hacer ejercicio. Entonces, es lo mismo aquí. Hay que tener ese descanso en lo que sea que estemos haciendo. ¿Para qué? Para que pueda surgir el efecto. La sinergia acumulativa. Cada grupo prepara lo siguiente. Este ritmo ayuda a estabilizar el cambio vibracional sin abrumar el sistema. Está inspirado también en ciclos ayurvédicos y terapias vibracionales que respetan el tiempo natural del cuerpo para integrar frecuencias. Entonces, la estructura del módulo, el grupo de programas aplicado durante 9 semanas. O sea, esta es una invitación para quien lo quiera hacer. Y le pueden tomar captura. Pero si no, no pasa nada. O sea, simplemente esto es para que ustedes sepan cómo funciona ese módulo. Por ejemplo, el grupo 1 de la semana 1 a la 3 es un reequilibrio emocional y digestivo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos
vueltos locos con el tema emocional y los aspectos digestivos. Entonces, reequilibrar estas áreas, recuérdense que es muy importante el eje intestino-cerebro, porque básicamente nuestro sistema digestivo ese es nuestro segundo cerebro, o sea, de acuerdo a cómo nuestra digestión esté, son las señales que va a emitir al cerebro. Y el cerebro es quien gobierna lo que nosotros hacemos. Si nosotros dejamos que la parte emocional gobierne lo que nosotros hacemos, pues básicamente, ¿qué vamos a hacer? Si yo me siento triste, pues que voy a hacer cosas que en vez de ayudarme a salir de ese estado, pues me sigan metiendo ahí, como escuchar música, a lo mejor que me haga recordar ciertas situaciones, ver programas de acuerdo a esa situación, constantemente estar buscando esa sensación. Entonces aquí lo que se busca es reequilibrar lo emocional y lo digestivo para que la parte neuronal, para que la parte del cerebro pueda hacer su función equilibrada y obviamente nos traduzca estados conscientes. Aquí se utilizarían programas como equilibrio conflicto, ayuda en las defensas, que es el SOP de defensas, y la flora amigable. Grupo 2, semana 4 y 6, vitalidad y limpieza energética, físico clásico, energético clásico y protocolo SAFE. Estos 3 programas, ¿no? Y acuérdense que es lunes, miércoles y viernes. Y grupo 3 de la semana 7 a la 9, dice armonización ayurvédica, kapha, pitta y vata. Estar equilibrando los 3 doshas. Esto lo pueden hacer en la aplicación Rosa individualmente. O quien lo quiera hacer, lo puede hacer por 3 semanas desde el azul, como le aparezca, no pasa nada. Pero esto es básicamente una invitación en estructura para que obviamente puedas experimentar el módulo como su función principal. Esta secuencia está basada en el principio de que primero se estabiliza, luego se limpia y finalmente se armoniza la esencia. Ejemplo de rutina, semana 1, grupo 1, lunes, equilibrio de conflicto, miércoles, ayuda a las defensas y viernes, flora amigable. Y así sucesivamente con los otros 2 grupos. ¿Para qué es ideal o para quiénes es ideal este grupo de programas? Personas con fatiga emocional, quienes experimentan estrés digestivo o tensiones crónicas, terapeutas que quieren ofrecer armonización profunda, usuarios de Healy que buscan una experiencia completa de transformación. También aquí yo le agregaría a todo el tema digestivo, que bueno, aquí dice que este es estrés digestivo, que está correcto, pero también quienes tengan temas indigestivos en forma física. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor que tengan, no sé, gastritis, colitis, indigestión. Al final del día sabemos que el estrés es un componente, pero también puede ser que el hábito de alimentación que están llevando no sea el adecuado. Cada dosha tiene una manera de relacionarse. Por ejemplo, si hay un exceso de pita, no se recomienda que se coma picante. El exceso de pita es más como que se coma, vamos a decirlo de esta forma, coco o cosas refrescantes. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, el pita, al ser tener el tema digestivo, pues lo que requiere es estabilizar, ¿no? Dar como esta frescura. Y, por ejemplo, en el exceso de capa, que busques lo de las mucosas y el movimiento, pues se busca a lo mejor que no se coman cosas muy frías, sino que obviamente pueda haber como una ingesta de cosas que sean más a temperatura ambiente. Conclusión. El poder de 3 es una herramienta moderna con raíces ancestrales. Usa frecuencias de microcorrientes de alta precisión, que es la parte de la aplicación rosa. Aplica durante 9 semanas para mayor impacto, que recordemos que el 9 entra dentro de las frecuencias de 3, 3, 6, 9 y habla de hacer la fase, ¿no? De estabilización, de limpieza y de reestructura. Entonces, básicamente, 9 semanas son 3, 6, 9. Recuerda que, y usa el análisis resonance para personalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis resonance, aparte de que ya lo tienes en microcorrientes, el análisis resonance te ayuda a saber qué áreas del poder de 3 están en desequilibrio en tiempo real en un tema que tú estés viviendo. Acuérdate que para todo
es como tres, ¿no? Si tienes un problema físico, mi físico me refiero a, no sé, un tema laboral, puedes utilizar el poder de tres, claro. ¿Por qué? Porque al final del día, en un problema, siempre hay dos ponentes. Tú, el problema y la solución. O sea, los dos ponentes me refiero a que el problema existe porque hay otra persona que se engancha en el problema o que está dentro del problema. Si el problema no existiera, pues, o sea, si una persona tiene una situación, pero a la otra persona no le lleva o no toma ese acto, pues no hay un problema, ¿no? Porque pues no, nada más eres tú y tu opinión y ya. Pero si hay algo en el tema, por ejemplo, laboral, que exista como un problema, eres tú y es la persona y la solución. Entonces, claro que obviamente un equilibrio de eso se puede buscar en una frecuencia y se puede traducir a una estabilidad. Y ahí podemos estar viendo cómo juega Vita, Bata y Kappa, que para eso tendríamos que salirnos completamente del tema de lo físico, pero si ya sabemos que Bata es aire, Pita es fuego y Capa es tierra y agua, pues ahí podemos estar viendo de estos elementos cómo es que se mueve esa energía, ¿no? O sea, hay un exceso de Pita, ¿qué quiere decir en un problema? Bueno, pues que obviamente es algo que es muy irritante, es algo que no se está llevando las cosas con una conciencia, sino que se está interactuando en me dices y te digo y a ver quién gana, ¿no? O sea, de irritabilidad, de fuerza, de ego. Entonces, si hay un exceso si hay una deficiencia de bata, ¿qué quiere decir? Que hace falta movimiento, que a lo mejor no se están buscando las soluciones que se requieren, que a lo mejor es necesario moverse de esa triada, es necesario moverse de ese conflicto, buscar acciones que te hagan moverte, incluso a lo mejor de repente hasta buscar otro nuevo trabajo si siempre va a estar así el ambiente, si ya es como un tema en el que se debe de hacer un movimiento, pues bueno, o sea, y por ejemplo, en bata, que es aire, que a veces también puede ser o uno que las cosas en tu perspectiva o en el tema pueden estar tanto como normales o pueden un día estar arrasando como tornado. Entonces, esto les digo, es algo que se puede empezar a traducir de esa manera. Obviamente yo lo que los invito a ustedes es que puedan investigar más de estos tres doshas para que puedan tener más acceso a información en cómo moverlos, cómo manipularlos desde la parte de la alimentación, del movimiento, de los ejercicios, porque para eso también se liga mucho lo que es el yoga. Hay posturas de yoga que van mucho con estos tres doshas. Entonces eso también puede ayudarlos, ¿no? A lo que quiero llegar es de que recuerden que los análisis de la aplicación Resonance es para todo. O sea, si tú tienes temas no físicos, pero a lo mejor temas más físicos, me refiero a temas de salud. Y pero ya te vas un poquito a temas de la vida cotidiana, de las cosas que tú haces, también lo puedes trabajar con la aplicación azul. ¿Por qué? Porque es una frecuencia y las frecuencias tienen un ritmo. Entonces, todas las cosas que nosotros tenemos tienen un ritmo y tienen una frecuencia. De acuerdo como sea el nivel de frecuencia, pues es lo que va a requerir el programa que trabajes. Es básicamente eso. Entonces, recuerden que no solo nutre el cuerpo, sino que ilumina el camino hacia una vida plena y en sintonía con el universo. Pues ahora sí que terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Energía, frecuencias, vibraciones. Siente Healing.